Momento de Inspiración 213 y te quiero preguntar si sabes cuál es la mejor forma de trabajar en marketing multinivel, marketing en red, mercadeo en redes en 2022. Me llamo Tisha Clements y llevo en la industria desde 2008, son ya bastantes años. La primero que hice con mis primeras empresas me enseñaron el sistema convencional. Este probablemente lo conoces y no necesariamente te gusta o no necesariamente tampoco te funciona adecuadamente. Es la consabida lista de contactos. Haz una lista de tus 100 contactos, habla con todos ellos, prospéctalos. ¿Te suena esto? Si es el caso, has conocido el marketing en red convencional y este es el que se lleva usando en la industria pues desde siempre. Esta industria tiene más de 100 años. No te creas que es algo moderno, pero en la industria tradicional pues lo que hacíamos era nuestra red de contactos personales. Eso tiene pros y contras y un montón de contras. Y por eso no es la mejor manera de trabajar en el día de hoy, en mi opinión y la de otros muchos expertos. Así que te voy a hablar más de eso en este vídeo. Y por si es la primera vez que llegas a mí, te doy la bienvenida. Me llamo Tisha Clements. En este canal de YouTube y en el Instagram Tisha Emprendedora tienes contenidos acerca de marketing en red, de emprendimiento y también de tecnología aplicada a los negocios online. Me dedico a todas estas cosas, tengo una pasión por la tecnología, porque para mí todo cambió cuando llevé el marketing en red al mundo de Internet. Antes la forma convencional de buscar información era irte a la biblioteca pública, ponerte a buscar en un archivo de papel y buscar un libro, probablemente un libro antiguo, no necesariamente con información actualizada. Hoy en día, ¿qué hacemos? Entramos en Google, ¿no? Todo se ha agilizado tanto con la tecnología y puedes del mismo modo agilizar tu negocio gracias a la tecnología. Y cuando digo la tecnología me refiero a las redes sociales, pero me refiero bien trabajadas. Y cuando digo redes sociales me digo de forma amplia, porque de hecho yo construí en YouTube y puedes construir en YouTube, aunque es una curva de aprendizaje un poco más complicada. Por eso no es la primera que yo recomiendo a la gente que me sigue y aprende conmigo. Y de hecho, si quieres aprender conmigo, antes de seguir, comentarte que mi curso de Empodérate Online está en promoción especial hasta el viernes. Tienes el link en mi bio, en Instagram y en YouTube. Aquí te lo pongo en pantalla, tisha.tv/abril para ver la promoción de este mes. Entonces, ¿por qué digo que es la mejor forma de trabajar en marketing en red, en mercadeo en red a día de hoy? Tu lista de contactos en algunos casos puede ser una lista muy buena con gente muy bien trabajada, tienes una relación con ellos y son perfectamente aptos para tu público ideal. Pero no es así para muchas de las personas. Hay gente que me viene y me dice, ay, pero es que mi lista de contactos calientes no los veo desde la escuela. Hace 10 años o a veces 20 años que no hablo con esta gente, no he mantenido esas relaciones. O simplemente esas personas no representan para nada mi público ideal. Estuve escuchando a una líder que trabaja online y comentó que ella tenía un problema de drogas cuando era joven. Ojalá lo hubieran prospectado a los 18 años, pero es que entre medio tuvo un problema de drogas, estaba con yonkis y hasta en la cárcel. Su lista de contactos no era una lista adecuada. En cambio, por redes puedes llegar al tipo de personas con las que realmente quieres llegar. Y puedes buscar esas personas si quieres trabajar con ellos de forma presencial, si eres de esa gente que dice, quiero estar codo con codo, formar un equipo y trabajar de forma local. Puedes hacerlo con las redes, pero te va a ser mucho más fácil encontrar a gente nueva a través de las redes que encontrarlos recorriendo los eventos presenciales físicos, que es una muy buena forma también, pero requiere mucho más trabajo, mucho más esfuerzo. Entonces, ¿cómo hacemos para llevar un negocio al plano digital? Un negocio al plano de las redes sociales. Y si has visto mi webinar gratuito, que lo vengo promocionando hace ya, pues, tiempo. Ahí te estoy hablando de 3 claves, porque veo demasiada gente que me da mucha penita. Deciden abrir un Instagram para su producto. Lo bombardean de fotos del producto, parece un puro catálogo publicitario. Su foto, un logotipo. Su nombre, no figura. Datos, digamos, ¿quién es esa persona? Nada. Y luego se preguntan por qué nadie quiere comprar con ellos. Realmente no queremos comprar con un catálogo, queremos comprar con una persona, queremos conectar con una persona. Y los seres humanos necesitamos esa conexión personal. Por eso es súper importante que des la cara en tus redes, realmente muestres quién eres.
y muestres con quiénes quieres trabajar. Yo soy emprendedora de toda la vida y la verdad es que me siento muy cómoda cuando trabajo con gente de mentalidad emprendedora. Hay gente que está trabajando con un empleo en ese momento, no es que están literalmente trabajando a tiempo completo como emprendedores, necesariamente, pero son personas que están acostumbradas a tomar las riendas de su vida, a hacer que las cosas sucedan, a pensar de forma independiente, a moverse de forma autosuficiente. Y el marketing en red es una excelente oportunidad de negocio. No estoy aquí para venderte el marketing en red. Supongo que si estás siguiendo mis cuentas, mis canales, es que ya estás en marketing en red, te interesa el tema, quieres hacerlo. Y lo que quieres es hacerlo bien. Estás cansado, cansada. Me siguen muchas mujeres, más que hombres, la verdad. Así que perdón si hablo en femenino, más que en masculino. Posiblemente estás sintiendo que la forma convencional de hablar con tu lista caliente, pues ya hablaste con todos, te dijeron que sí o que no, pero ya está. Esa lista terminó y ahora ¿cómo seguimos? ¿Y qué hacemos en redes si hablamos con nuestro puñado de amigos? ¿Ya los tocaste? ¿Seguimos prospectando a las mismas personas? No. ¿Qué hacemos si estamos todo el tiempo poniendo publicaciones y nadie viene? Nadie comenta, nadie interactúa, ¿no? Nadie viene a preguntarte, quiero comprar contigo. ¿Cómo hacemos entonces? Pues eso es precisamente lo que yo enseño, en el webinar hago una introducción, pero en mi curso de Empodérate Online hablo mucho de esto. ¿Cómo podemos hacer una combinación de marketing de atracción, poner contenidos que sean de valor para ese público ideal con el que quieres conectar tú? ¿Y cómo hacer que ese contenido realmente vaya a generar conversaciones con esas personas? Porque es en las conversaciones donde vas a estar generando la venta, no en el perfil. A lo mejor tú piensas, yo pongo eso y ya automáticamente van a mi web y compran. Normalmente no. Se requiere una conversación previa. Perdón. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente realmente a través de tu publicación conecte contigo? Eso es marketing de atracción. Y luego está el marketing de prospección, cuando tú vas y buscas esas personas ideales y les dices, oye, ven a mi cuenta, mira qué lindo contenido tengo, ¿no? Esa forma de conectar proactivamente con ese público que crees que es mejor para ti. ¿Y qué decirles entonces? ¿Y cómo hacerlo? ¿Y en qué rutinas hacerlo? ¿De qué forma hacerlo? ¿Cómo hacerlo de forma optimizada? Y luego lo que todo el mundo me pregunta, no tengo tiempo, ¿cómo hago para simultanear, para incorporar esta actividad de negocio encima de todo lo que tengo ya en mi agenda? Todos tenemos nuestras cosas personales, a lo mejor familia, puede ser que tengas hijos, otro trabajo que tienes que atender, tus obligaciones diversas con la vida. ¿Cómo hacemos para meterle tiempo al negocio? Porque hay gente que llega al negocio y tiene, o sea, me acaban de despedir, tenía 40 horas por semana en el trabajo, me he quedado sin trabajo, tengo 40 horas por semana para mi negocio. Es como, ¡guau! ¡Qué lujo! Pero no suele ser el caso. Entonces, ¿cómo hacemos para hacerlo de forma eficiente? Lo mío son las estrategias. Si me has seguido por tiempo, sabrás que a mí me gustan buscar la mejor forma de hacer las cosas, ir revisando, y eso es lo que he estado haciendo. He estudiado sobre técnicas de marketing, he estudiado sobre redes sociales, he estudiado sobre YouTube, sobre Instagram, sobre Facebook, cómo trabajar de la forma más eficiente, qué funciona, qué no funciona. Y sigo formándome, sigo invirtiendo en cursos de muy alto nivel en inglés, para después poderos transmitir esos contenidos sintetizados y adaptados al marketing en red. Porque he tomado tantos cursos que realmente no eran aplicables porque estaban hablando para otras formas de negocio. Cuando vas y haces un curso temático, digamos, cómo hacer reels en Instagram, y te lo están diciendo para cualquier formato de negocio que no es específico de marketing en red. O cuando dices, oh, cómo trabajar pues en YouTube, y no te lo dicen adaptado al marketing en red. Luego tienes que hacer un trabajo monumental para realmente adaptarlo y a lo mejor no sabes hacer esa adaptación porque te falta esa información, ese marco de referencia. Y ahí me siento súper afortunada porque desde que empecé en enero de 2008 he estado en 4 empresas de marketing en red. En la actual llevo desde 2015, diciembre del 15, y construyendo online desde el 17. O sea, llevo más de 5 años construyendo el negocio online. Y la verdad es que ha salido bien. Estaba justamente ayer haciendo baremo, llevo más de 550 inscripciones personales hechas por mí de un producto que a veces la gente me dice, pero si no lo puedes oler, si no lo puedes sentir, ¿cómo lo vas a vender por internet sin muestras? Pues yo no he dado muestras y lo he vendido y evidentemente he reclutado a 550 personas. No mucha gente ha reclutado a 550 personas en su carrera
y sin dar muestras. O sea, claro que se puede, soy testigo de que se puede y no soy la única que lo hace. Entonces, me gustaría aprovechar a que pudieras aprender esto. Si lo tuyo son los contenidos gratuitos, en este momento no estás dispuesto a invertir en tu negocio, no es el momento, lo que fuere, adelante, pues mirar mi webinar, es gratuito, tienes el link en la bio, lo voy a poner aquí en pantalla también en YouTube, tisha.tv/webinar. Te lleva el webinar gratuito, vas a ver ahí las 3 claves de cómo trabajar en marketing en red y ese lo tienes ahí disponible para ver un montón de ideas y las vas a poder aplicar. Tienes mis redes, estoy en YouTube, canal se llama Tisha Clemens, estoy en Instagram, en Tisha Emprendedora, tisha.emprendedora, puedes seguir esos contenidos y estoy esforzándome en poner muchas cosas de valor gratuito. Esa es parte de la forma de trabajar, poner valor gratuitamente para que puedas ver cosas útiles para ti. Y eso lo tienes. Y luego puedes tener acceso a mí a través de los emails. Mando de 2 a 4 emails al mes, normalmente explicando, pues ampliando información, contando otras cosas que no estoy diciendo abiertamente en las redes, para profundizar. Y todo eso es gratis. O sea, puedes aprender conmigo un montón de cosas gratis. Pero si realmente quieres dar el paso, te has cansado de estar dando vueltas, te has cansado de, como esto es difícil y quieres ese contacto directo, realmente te invito a echar un vistazo al curso. En este momento la promoción incluye acceso gratuito al grupo, que el grupo en este momento lo estoy cobrando aparte. Y en el grupo tenemos 3 sesiones al mes donde te puedes conectar en directo y miramos perfiles, repasamos estrategias, a ver, ese reel, ¿por qué no funcionó? ¿Qué hiciste con el reel? ¿Qué parte a lo mejor te olvidaste? Y perfeccionar eso, porque necesitamos una persona que nos pueda compartir con su experiencia y ayudarnos a ir afinando esa estrategia. Soy muy partidaria de que estudies de forma independiente y una de mis piedras angulares es la autosuficiencia, que puedas hacer el curso a tu ritmo, que lo puedas hacer en tus horarios, que puedas estudiar desde casa en cualquier horario, cuando el niño está durmiendo a las 3 de la mañana o algo por el estilo, que lo puedes hacer a cachitos. Y mi curso está preparado así, pero tiene la parte esta del grupo. Entonces, bueno, no quiero hacerte todo un speech de ventas, pero realmente me da mucha tristeza cuando veo personas esforzándose en publicar, poniendo contenidos a lo mejor todos los días, haciendo una montaña de reels, poniendo un montón de cosas, y miro su perfil y digo, eso no parece estar del todo optimizado. Y luego les mando un mensajito porque intento en Instagram contactar, saludar a toda la gente que me empieza a seguir. A veces se piensa que es un mensaje automático, pero no, los estoy mandando manualmente y contactando con cada persona. Y a veces le digo, oye, y qué lindo Instagram que tienes, pero ¿te está trayendo clientes? Y normalmente me dicen, no me están trayendo clientes. La gente no conecta. Estoy poniendo mucho esfuerzo, pero no conecta. Eso me parece una energía desperdiciada. Me parece tan triste que estás poniendo un esfuerzo en algo que no te está dando resultado. O a lo mejor estás poniendo pues así publicaciones súper buenas de explicar los productos, de explicar cómo usarlos, de ser un experto en el producto y no estás conectando. Entonces, te invito a realmente a hacer algo al respecto y la verdad, mi curso le he puesto una sección como súper económica, de modo que sí, te recomendaría la versión extendida, que es la más completa. Pero si te parece que en este momento necesitas empezar por algún lado, puedes hacer la versión express, la versión más corta, y si quieres luego ampliarte a la otra, esa es una opción. Así que bueno, vete a la página web tisha.tv/abril para ver la promoción directamente. Termina el viernes a la medianoche. Y cuando dicen medianoche, ¿de dónde? Bueno, trabajo de forma global, así que he puesto la medianoche más tardía de todas, que es la de California, lo cual en Europa es el sábado a la mañana, pero así tienes tiempo de mirarlo y hacerlo. Así que realmente te invitaría a que le echaras un vistazo, si ese es un tema que te interesa. Y aquí estoy para contestar preguntas. A través de Instagram me voy a estar conectando pues todos los días a contestar preguntas y a través del email, por supuesto, estamos ahí, yo y mi asistente, para contestar los mensajes también. Voy a mirar si hay algún mensaje entre los que estáis conectadas aquí en Instagram. Veo caras conocidas, algunos alumnos, algunos miembros de mi equipo y algunos saludos desde Alaska. ¡Qué guay! Eso sí que está lejos. Bueno, Alaska, ahí está, pues, franja horaria, no sé si de California por ahí. ¡Qué lindo!
Qué lindo todos los que me seguís de tantas partes del mundo. Y Will desde Alemania, qué lindo. Bueno, Mallorca, mejor dicho. Mallorca y Alemania. Trabajar online es fantástico y te permite llegar a gente de todas partes del mundo si tú lo deseas. Yo no me lo había propuesto, pero al poner contenidos ahí fuera en español, me empezó a llegar gente que habla español y que vive en más de 40 países. Tenemos un equipo ahora mismo en 43 países, la última vez que lo conté. Y todos hablan español, lo cual me parece súper divertido. Poder construir realmente como tú quieras, tener una lista de contactos interminables. Y escuché una cosa que la dije a la gente que me sigue por email el otro día, ayer creo, en el email que envié. Y es que si una persona tiene un sistema de marketing en red que le funciona, sigue con él. Si estás contenta, satisfecha con estar haciendo al menos de 3 a 5 enrolamientos cada mes, pues adelante, sigue con eso. Si te funciona, adelante. Pero si no te funciona y eres un líder, quieres ser un líder, sientes en tu corazón que quieres avanzar, deberías aprender a hacer otras formas de trabajo. Y en este momento, desde luego, funciona genial trabajar online. Yo lo llevo haciendo 5 años y para nosotros la pandemia no fue una cosa mala, fue una cosa realmente que nos ayudó al negocio porque más gente se volcó todavía a interesarse por el producto, a interesarse por el negocio para poder trabajar desde casa. Trabajando online no tienes esa clase de limitaciones y si tienes un negocio expandido por varios países, tampoco te afecta que de pronto la economía de un país esté peor o la economía de otro país esté peor. Y en mi experiencia voy viendo como fluctuaciones. Se pone peor Estados Unidos, pero está mejor España. Y después México está estupendo y después México no, está peor. Pero, o sea, va subiendo y si tienes un negocio internacional, no te influye tanto las subidas y bajadas de la economía que suceden en todos los países habitualmente. Lo cual es otro punto muy importante de tener en cuenta, que puedas tener esa estabilidad. Pero como decía antes, trabajar de forma internacional es opcional. Tú puedes centrarte en trabajar con gente de tu propio país o de tu propia zona geográfica si quieres, a 50 kilómetros a la redonda de tu casa, si quieres trabajar más local y codo con la gente de tu zona, puedes hacerlo. Pero con las redes vas a llegar mucho más fácil, mucho más directo a esa gente con la que quieres hablar. Así que bueno, ese es el mensaje de hoy. Veo que están entrando cositas. Saludos a Chile. Y cuando estás en Chile, a ver, aquí hablo, me sigue muchísima gente que está en mi empresa y Chile está en proceso de apertura, pero todavía no está abierto. Cuando vives en un país que todavía no abrió, es genial poder trabajar online porque puedes hablar con gente de otros países donde el envío es más sencillo. Y eso. Mi familia natural dice que está en Colombia. No hay ningún problema para conectarte. Yo tengo previsto, si te refieres a las charlas en vivo del curso, las que no son del curso, son del grupo, las hago en 3 horarios diferentes. Tengo hora de Europa, tengo una charla a la mañana, una de las semanas del mes, otra charla a mediodía y otra charla a la noche. Así que los de América tenéis siempre por lo menos 2 charlas. Los de Europa tendréis acceso a 3 por horarios y los de Asia tenéis por lo menos una. De esta forma todas las franjas horarias pueden tener acceso a las charlas. Pero el curso está pregrabado. Mi curso no hace falta que te conectes a un horario específico, así que lo puedes ir viendo a la hora que para ti te quede cómodo. Y esa me parece la mejor forma de trabajar, siendo que, como decía, somos un equipo muy internacional, así que desde un principio quise que mis contenidos, mi formación, tanto de equipo como en redes, estuviera disponible a todas partes. De nada, lo natural de la tierra, bonito nombre. Y sí, están esperando la apertura. La apertura de un país en marketing en red siempre es una cosa complicada porque hace falta tantas licencias, tantos permisos, tantos trámites, tantas cosas que siempre se demora. Eso lo llevo visto desde la empresa anterior, cuando la compañía va expandiendo, va abriendo más mercados y eso puede ser un poco... Requiere paciencia, pero puedes trabajar online mientras tanto y puedes estar prospectando a gente de tu país, por ejemplo, chilenos en Alemania. Hay chilenos en Suecia, yo estoy en Suecia ahora mismo, hay montañas de chilenos. Si quieres conectar con chilenos, puedes conectar con ellos desde el país en el que estás y ellos están en otros países y pueden comprar el producto ya.
O sea, puedes hacer un montón de cosas diferentes. De modo que, wow, llevamos 20 minutos. Gracias a todos por conectaros. Si ya habéis visto el webinar, pues en la misma página del webinar hay una versión de descripción del curso más cortita. Así que en tisha.tv/webinar es el webinar gratuito que da 3 claves para trabajar de forma eficiente en marketing en red online en el siglo XXI, en el 2022. Y ahí tienes una explicación también del curso. Podéis entrar a tisha.tv/webinar. Está en mi bio en Instagram también. Lo tenéis aquí en pantalla, en los de YouTube. Y podéis entonces mirar el webinar, es gratis, informaros y debajo está el acceso al curso. Si queréis ir directo a la página de explicación del curso, está más detallada, bien larga para dar todos los detalles. tisha.tv/abril te lleva a la página específica de la promoción de abril con contenidos adicionales y esto es hasta el viernes por la noche. Ok, gracias a todos por conectaros. Terminamos por aquí, que tengáis una buena semana y seguimos en contacto por las redes, donde no hay distancias, el mundo es un pañuelo y podemos estar todos juntos. Así que, nanis, con mucho gusto me escribes. Todos los que queráis preguntarme algo o conectar o lo que sea, en Instagram es una buena forma de hacerlo y si no, por email, por supuesto. Feliz semana, feliz final del mes de abril y nos vemos próximamente. Finalizada la emisión por Instagram, pues espero que estéis bien los que estáis aquí en YouTube y terminamos por aquí también. Feliz semana.